tienen en el Mindbox, está en la unidad 1, esa es la calificación que van a tener del parcial 1. Si la quieren checar, igual que las evidencias, ya se las subí todas calificadas a Moodle, ¿no? Bueno, les voy a pasar lista. Acosta, Almejo, Cabrera, Campos, Castillo, Catalina, Daniel, Dagnino, Díaz, Ferrer, Mari Carmen, Gianola, Hernández, Hidrogo, Esteban, Pérez Castillero, Piñuelas, Ramírez, Rocha, Santos, Siqueiros, Suárez, Topete, bueno, el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema que es el análisis del circuito equivalente del transformador, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con lo que es la permeabilidad finita. Esta palabra finita, ¿saben qué significa? Que tiene un límite. Profe, Sí. no íbamos a revisar lo del problema ese que dijo que no sabía Okay. la ecuación. Se me pasó, pero miren, vamos a revisarlo rápido. No sé por qué no lo está abriendo. Aquí, estaba queriendo abrir el mismo. Vamos a revisarlo rápido para que... Miren, la fórmula, la verdad no tuve tiempo de revisarlo, pero la fórmula de la potencia que vamos a usar va a ser la que definimos allá arriba, ¿no? Está el voltaje por la corriente por el coseno de teta. Aquí el inconveniente son los ángulos, aquí, ¿no? Es donde nos quedó la mayor parte de la duda. Pero vamos a regresarnos al problema y vamos a ver con los ángulos para definir el signo del ángulo, nada más. Nada más, miren, aquí les voy a adelantar algo rapidito. Cuando se tienen dos valores en forma polar, como son en este caso el voltaje y la corriente, no sé si recuerden cómo hacer operaciones con valores polares. Estoy preguntando. ¿Recuerdan cómo hacer operaciones con valores polares? O en forma polar. Sí. A ver, Dagnino, explícanos, por favor. En este caso tenemos una multiplicación. La magnitud se suma y los ángulos... La magnitud se multiplica, perdón, y los ángulos se suman. Bueno, ahí está, ¿no? Como en este caso tenemos una operación de multiplicación. Aquí, pues, la forma correcta de expresarlo hubiera sido, pues, la magnitud del voltaje por la magnitud de la corriente y luego enseguida poner la suma de los ángulos. Pero aquí la ecuación de la potencia, que está más acá arriba, si quieren vamos a verla. Que la verdad ya busqué, sí me puse a buscar el fin de semana y no encontré por qué usé esa ecuación, pero bueno. Vamos, ¿dónde está? Aquí está, miren, aquí está la ecuación de la potencia, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de la potencia que vamos a utilizar para sacar la potencia del transformador, ¿no? Entonces, aquí nos especifica que va a ser B por I por el coseno de teta.
Pero aquí pues el coseno de teta, nosotros no tenemos un solo ángulo, por ejemplo, para el voltaje y la corriente tenemos dos. Entonces aquí aplicaríamos exactamente lo mismo, vamos a multiplicar las magnitudes y en el ángulo para sacar teta vamos a hacer la suma de esos ángulos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a checar el problema para ver lo de los, nada más para que pues aclarar lo de los signos de los ángulos, ¿no? ¿Por qué quedan así? ¿Ves? Bueno, aquí dice un transformador reductor de 23 kilovatios, pues con una entrada primaria de 2300 y una salida secundaria de 230 voltios a una frecuencia de 60 hercios, tiene los valores siguientes de resistencia y reactancia de dispersión, ¿no? Bueno, R1, R2, reactancia inductiva 1, reactancia inductiva del secundario. Dice, el transformador opera a 75% de su carga específica. Entonces, si el factor de potencia de la carga es de 0.866 en adelanto, el factor de potencia en adelanto. ¿Qué quiere decir que el factor de potencia esté en adelanto? ¿Alguien sabe? ¿O alguien sabe qué es el factor de, o que alguien sabe qué es el factor de potencia? Miren, cuando nosotros tenemos una carga, por ejemplo, una carga capacitiva en un circuito de corriente alterna, ¿qué le sucede a, por ejemplo, a la señal de salida? ¿Qué es lo que le pasa? A grosso modo, cuando tenemos un capacitor. Eso lo tuvieron que haber visto ustedes en circuitos eléctricos, ¿no? No sé si en el 2, no sé cuántos lleven. ¿No recuerda a nadie? La salida está en adelanto, es el factor de potencia de la carga. O sea, que quiere decir que la salida está adelantada del voltaje de entrada. O sea, aquí a mí ya casi aquí me está diciendo que la carga es inductiva, porque la carga capacitiva lo que hace es retrasa el voltaje. La señal la retrasa. Déjenme abrir un archivo, pues parece que nadie se acuerda. Y eso lo tuvieron que haber visto en circuitos, como les dije. Aquí. A ver, vámonos para acá, para arriba. Vamos a empezar donde empieza esto. No. Bueno, aquí vamos a ver eso rapidito, ¿eh? Miren, cuando nosotros tenemos una respuesta sinoidal, o sea, cuando tenemos un circuito resistivo capacitivo, nada más para poner el ejemplo. Y aquí pues hay muchos ejemplos de estos, pero los que más hay son resistivos inductivos, porque en la mayoría de nuestras casas todos tenemos motores. Si se ponen a analizar, el refrigerador tiene un motor, la refrigeración tiene un motor. ¿En dónde más hay un motor en su casa? La lavadora tiene un motor, la secadora tiene un motor. ¿En dónde más? En la licuadora. La licuadora, ¿dónde más? ¿En dónde más tienen motores? Los abanicos que usan para echarse aire no tienen motores. Sí. Los abanicos que usan sus computadoras para enfriar el sistema no tienen motores. Sí. Las televisiones que usan pues, los abanicos también para ventilar lo que es el sistema electrónico no tienen motores. Sí. Entonces, si se fijan en todos y cada uno de los aparatos casi que tienen en su casa, va a tener un motor pequeño o grande. Eso va a depender del sistema, ¿no? Entonces,
Por eso les digo que la mayoría de los circuitos nosotros vamos a encontrar cargas resistivas, inductivas y a veces de las tres, capacitivas. De hecho, vamos a encontrar muchos circuitos RCL, le llaman. O sea, resistivos, capacitivos e inductivos. Entonces, fíjense bien lo que pasa cuando nosotros tenemos un circuito solo que tiene resistencias y capacitores, que sucede mucho en la electrónica. ¿Qué es lo que le va a suceder a la señal de salida? Fíjense bien, nosotros aquí tenemos una fuente de corriente alterna, que puede ser ese enchufe de 120 voltios que tenemos en nuestras casas, y un circuito, el que guste, en una computadora, un monitor, etcétera. Pero ya entraríamos ahí circuitos RLC. Pero bueno, vamos a suponer que nomás tengamos circuitos electrónicos o eléctricos que tienen cargas resistivas y capacitivas. Fíjense bien, nosotros tenemos una señal de entrada que nos proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Le vamos a llamar voltaje, es voltage supply. Ese significa de que nos está supliendo, o sea, nos está proporcionando esa señal de voltaje. Fíjense bien lo que le pasa a ese voltaje cuando nosotros conectamos ese circuito a nuestra fuente de corriente alterna. Fíjense bien lo que sucede en la resistencia. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una caída de tensión en la resistencia y otra la vamos a tener en el capacitor. Y además se va a generar una señal de corriente alterna que es debida a la corriente eléctrica. Al nosotros conectar un capacitor a nuestro circuito de corriente alterna, lo que le va a suceder a la señal de la corriente, fíjense bien, si nosotros conectáramos un osciloscopio y la midiéramos, la señal de la corriente, que es esta gris que estamos viendo aquí. A ver, déjenme marcárselas un poquito nada para que se vea. Esta señal que voy a marcar como verde, falta que no me deje. Y no me dejó. Bueno, se me desfasó, no sé por qué. A ver. Esa señal se va a retrasar. Si ven el retraso, es este que está aquí, miren, está señalado. Se va a retrasar cierto ángulo de la señal de entrada, o sea, va a llegar tarde esa señal. Y eso lo está ocasionando que nosotros hayamos conectado un capacitor a nuestro circuito. Si nosotros no hubiéramos conectado ese capacitor, la señal de la corriente, tanto como la del voltaje en la resistencia, estuvieran en fase con la de entrada. Entonces, siempre que ustedes conecten capacitores a un circuito de corriente alterna, va a suceder esto. Siempre va a ser que la señal de la corriente se atrase con respecto a la señal de la corriente de la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense bien qué sucedió con la señal también del voltaje, pero ahora en la resistencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? También se está... Aquí en este caso la señal perdón, aquí me equivoqué, estoy con el capacitor. Miren, aquí lo que sucede con la señal de la corriente es que se adelanta a la señal de lo que viene siendo de la fuente, y en la resistencia, el voltaje en la resistencia también se adelanta, sufren un adelanto. Pero ¿qué sucede si nosotros medimos la señal en el capacitor? En el capacitor ocurre todo lo contrario, se atrasa. Entonces, si nosotros esto lo tomamos como un voltaje de salida, o sea, si la mayor parte de nuestro circuito es capacitivo, lo que vamos a ver es un atraso en la señal de salida. Pero en cambio, si nosotros tomamos nuestra salida en la resistencia, vamos a ver que va a haber un adelanto. Como ocurre con la corriente. Y estas dos van a estar en fase, van a estar adelantadas exactamente el mismo ángulo de la señal de entrada. Y la señal de salida, que si la tomamos del capacitor, va a estar atrasada con respecto a la señal de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me está diciendo que el factor de potencia, ¿cómo está en nuestro circuito? En adelanto. Dice que está en adelanto. O sea que dice la señal de la carga, la salida está en adelanto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una señal adelantada. Entonces,
no va a ser una carga capacitiva, ¿estamos de acuerdo? Porque la carga capacitiva, ¿qué es lo que le va a hacer a mi señal de salida? La va a trazar. Pero vamos a verlo más específicamente. Fíjense bien, cuando nosotros vamos a comparar, ¿qué vamos a medir a la salida con respecto a la entrada? Vamos a ver esto más adelante. Esto nada más para ver esta reacción, ¿no? Esto lo tengo acá más enfrente. Miren, aquí tenemos las señales. Si se fijan, por ejemplo, el voltaje en la resistencia, pues va a estar en fase con el voltaje de la corriente. Pero el voltaje del capacitor va a estar en atraso. Se va a atrasar 90 grados con respecto a la resistencia. Todo el tiempo sucede eso, ¿eh? El voltaje en el capacitor se va a atrasar 90 grados con respecto al voltaje de la resistencia. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con las señales de salida. Es lo que me interesa. A ver. Creo que está más para abajo. A ver, nomás quiero yo comparar. Estas son impedancias. Mire, vamos a poner de ejemplo este circuito. Vamos a poner de ejemplo, aquí tenemos igual una fuente de corriente alterna, tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Y nosotros vamos a tomar la salida de lo que viene siendo el capacitor, que en el caso de lo que nosotros estamos viendo el transformador, esto sería una bobina. Pero bueno, más adelante lo vamos a tocar. Nada más quiero el ejemplo del capacitor. ¿Qué sucede con el voltaje de salida, que es el mismo del voltaje del capacitor, con respecto al voltaje de entrada, que es el mismo del voltaje de la fuente? ¿Qué sucederá aquí con estos dos voltajes? ¿Qué pasará? ¿Cómo estará el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada en cuestión a lo que acabamos de ver? ¿Cómo será el voltaje? Pregunto, es una pregunta, ¿eh? Estaría retrasado, ¿no, profe? Ese voltaje estaría retrasado con respecto al voltaje de entrada. Este es un diagrama fasorial y este es un diagrama ya de formas de onda. Si se fijan, aquí tenemos el voltaje de entrada que empieza en 0 y luego el voltaje de salida, que es el voltaje del capacitor, está retrasado. Pero, ojo, este ángulo que se le llama phi, que es el retraso de fase, no son 90 grados, Este ángulo siempre va a estar entre 0 y 90 grados y va a ser negativo, o sea, va a ser un atraso. Entonces, si nosotros cambiamos, fíjense bien, si nosotros cambiamos este capacitor por una bobina, ¿qué creen que le pasa el voltaje de salida? Si el capacitor lo atrasa, ¿qué le hará una bobina? Adelanta. Lo va a adelantar, y es el caso que nosotros tenemos aquí, ¿no? Nosotros tenemos un adelanto porque tenemos una carga inductiva, es un transformador que tiene una bobina, ¿de acuerdo? Entonces hay que analizar esta parte del problema para determinar los signos de los ángulos. Entonces, si el factor de potencia de la carga es 0.8 en adelanto, o sea, esto está adelantado de lo que viene siendo la entrada, entonces hay que analizar qué es lo que está sucediendo con los ángulos, ¿no? Entonces vamos a ver los incisos donde involucran esos ángulos que son, creo que el I y el J, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, porque dice la potencia suministrada a la carga, fíjense, aquí se dice en adelanto, y la potencia de entrada, ¿no? Bueno, la potencia de entrada no, vamos a checarla, ¿no? Entonces serían aquí el I y el J. Aquí donde involucramos este ángulo y fue la única parte, o en otro lado lo hicimos también, ¿no? ¿Ah? Nada más fue ahí. Sí, nada más fue aquí. Entonces, fíjense, vamos a ver qué se involucran en estas dos operaciones. Se está involucrando un ángulo de 30 grados que pusimos positivo. Ahorita vamos a ver si está correcto, si lo pusimos bien correcto, ¿no? Entonces dice, ahora que tenemos todos los elementos, también podemos calcular la potencia de salida.
ya que contamos con el voltaje del secundario, que son 230 voltios, y la corriente del secundario. Fíjense bien, aquí me está dando un ángulo positivo. Entonces, este ángulo positivo ahorita me está señalando como el factor de potencia es en adelanto, está correcto, está positivo. ¿Estamos de acuerdo? No, se supone, yo estaba viendo el otro día, estaba leyendo que cuando está en adelanto es negativo, ¿no? No, ¿cómo es el negativo en adelanto? El ángulo, ¿dices tú? Sí. Entonces aquí miren, vamos a ver eso. Cuando nosotros sacamos la fase, aquí tengo la ecuación. Cuando nosotros sacamos la fase de ese desfasamiento me da, bueno, esta sería la ecuación a emplear. Con esta sacamos la fase. Y es negativo. Bueno, ¿por qué es negativo? Porque siempre está en atraso. Este es el de capacitor, no la bobina. Entonces, el voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida siempre va a estar en atraso, va a estar en un ángulo phi. Por eso es negativo. ¿Se fijan? Si aquí nosotros dibujamos, a ver, si aquí dibujamos nosotros los cuadrantes, aquí nosotros tenemos el cuadrante 1, aquí está el cuadrante 2, aquí está el cuadrante 3 y aquí está el cuadrante 4. Entonces, si le ponemos signos, aquí pues tenemos más, aquí tenemos más, aquí tenemos menos, aquí tenemos menos. ¿Cómo son los signos para el cuadrante 4, que es donde está el ángulo phi ahorita? Sería negativo, ¿no? Más por menos da menos. Entonces, si yo mido el ángulo en sentido de las manecillas del reloj, yo llegaría a un ángulo negativo en el cuadrante 4. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, yo tendría menos phi. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero entonces, en conclusión, cuando es en adelanto es positivo. Cuando es en adelanto vamos a revisar, porque si se fijan acá en este que fue aquí, si se fijan aquí lo pusimos negativo para que diera, ¿se acuerdan? Y esto es lo que me quedó a mí sacado de onda, porque ¿por qué usé la otra ecuación? Y si nosotros a este lo ponemos positivo, no da el valor. Y este aquí no importaba, ¿se acuerdan? Si lo poníamos negativo, lo poníamos positivo no importaba, ¿no? Pero aquí lo que sucedía era a lo mejor que era 0 menos esto, 0 menos 30, ¿no? Entonces aquí quedaría pues el coseno de menos 30, que da esto. Aquí lo único que yo estoy viendo es que me está dando una corriente que dice que está en adelanto. Para que esa corriente esté en adelanto es por una carga inductiva. Y este ángulo tiene que ser positivo, así como está. Lo que sí no puedo todavía entender de esta ecuación es esto, porque aquí, bueno, aquí si lo ponemos de esta manera está correcto, ¿no? Aquí no hay ningún problema. Bueno, ya se solucionó el problema. Aquí está ya, miren. Es 0 menos 30, el ángulo es positivo, pero si fuera negativo, estuviera en atraso, estuviera así. Ya se solucionó. Tuviéramos esto. Entonces fuera 0 más 30, ¿no? Cosa que no está ocurriendo. Bueno, ya solucioné el problema. Ahí está. ¿Qué pasó? Digo que si, ¿por qué? Si se supone que los ángulos se van a sumar, no se van a restar si está multiplicando. Aquí es suma, ¿no? Sí, cierto, es más 30, ¿no? Profe, es que originalmente tenía escrito que era 75 a un ángulo de menos 30, cuando recién nos presentó el documento. Entonces vamos a revisar. A lo mejor yo estoy cometiendo errores porque miren, aquí lo tengo en 7.5 y 30. ¿Puede habilitar el chat para ponerle algo? ¿Cómo? ¿Le puede habilitar el chat para ponerle un link? A ver. ¿No está habilitado? Bueno, ahí está. A ver, déjenme checar eso. A lo mejor yo traigo un error ahí de signos, ¿no? Es que según yo, profe, el adelanto sí es negativo. Bueno, no. Bueno, no para la información que yo tengo, ¿eh?
Pues aquí está, aquí sacamos la corriente 2, miren, y está positivo. Porque Miren, si saca el coseno de 30, le da 0.866 y el coseno de menos 30 le va a dar lo mismo. Por eso puso positivo el ángulo de 30, pero si lo pone como menos 30 también es correcto. no, pero espérense, vamos a sacar eso, ya me salió la cosquillita. Miren, aquí está la fórmula de la potencia y no la usamos completa, no usamos el coseno, aquí sacamos nada más la magnitud. Y la magnitud del voltaje por la corriente, o sea, del secundario, tendríamos los 230 por la corriente, ¿no? Esta es la que vamos a despejar porque tenemos una potencia del 75%. Bueno, tenemos aquí lo que es la potencia y el voltaje del secundario, ¿no? Si no me equivoco. Ahí está, la potencia y el voltaje del secundario. Y aquí sacamos nada más la magnitud. ¿Ese está correcto, este valor? Al Sí. 75%. Está correcto, ¿no? Ahora fíjense bien, si consideramos que el voltaje de la carga y la corriente de la carga tienen un factor de potencia de 0.86 en adelanto, o sea, esto es positivo. Para obtener el ángulo de adelanto solo hace falta aplicar el coseno inverso al factor de potencia, o sea, este valor, ¿no? Entonces aquí tendríamos que el coseno inverso de 0.866 me da un ángulo positivo. Calcule el coseno de menos 30, profe. No, sí, ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos, ¿no? Y da lo mismo, ¿no? Da exactamente lo mismo. Más menos 30. ¿Puede revisar el link que le mandé? A ver si ahí se le aclara algo. Vamos a checar. El problema es ese ángulo nada más, ¿no? ¿Dónde está para irme directo lo que quieres que vea? En la página 12. La página 12. 12. En la parte de abajo de la página 12 al final. Esta. Dice, esto demuestra que la potencia compleja contiene toda la información de la potencia relevante sobre la carga dada. Es prácticamente común representar SP con un triángulo llamado triángulo de potencias. Este triángulo es similar al triángulo de impedancias que muestra la relación ZRX. El triángulo de potencias contiene 4 elementos: la potencia aparente, la compleja y la real. Bueno, la reactiva y el ángulo del factor de potencia. Entonces aquí, triángulo de potencias, triángulo de impedancias. Aquí el factor de potencia, ¿por qué letra está representado? FP. Para aclarar lo del signo, porque dice que el factor de potencia está adelantado. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo estaría representado el factor de potencia? Ahí dice factor de potencia en adelanto hacia abajo sería negativo el ángulo y el factor de potencia en atraso sería positivo. Aquí, ¿qué viene siendo Q? ¿Qué es Q? La reactancia. No, la reactancia es X, es esta. Parece que es la potencia aparente, ¿no?
S es la potencia aparente. La potencia reactiva es Q. Y la potencia real, pues viene siendo P. Es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Aquí está la ecuación, miren. Es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente para sacar la potencia, ¿no? Entonces la potencia sería S, que es la potencia aparente. Bueno, en este caso podemos hacer el voltaje por la corriente, ¿no? Que es lo mismo que S. Entonces, por eso pusimos nosotros en RMS, pusimos el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. A ver cómo lo tenemos nosotros. Entonces, aquí tenemos los 230 voltios y tenemos el ángulo de lo que viene siendo del voltaje. Dice que es menos el ángulo de la corriente, entonces aquí es menos. Y nosotros lo estábamos sumando, ¿no? Entonces sí da 14.938. Vamos a checarlo rápido. Son 230 por 75 por el coseno de 0 menos 30. Ahí está. Nosotros traíamos mal este signo. O sea, hasta lo estábamos sumando aquí, ¿no? Por asumirlo de los números polares, ¿no? Sí, de las operaciones con números polares. Entonces, si nos vamos para acá, este signo estaría correcto, sería menos 30, ¿no? Entonces daría esto. Bueno, ahí está. Gracias a Dagnino se solucionó la duda. Entonces tendríamos esta ecuación. Nada más la vamos a anotar. Lo cerré. Vamos a anotar esta ecuación, ¿no? Nada más. Teta del voltaje menos teta de la corriente. La voy a poner acá arriba. Y así la vamos a dejar como la fórmula de la potencia que vamos a usar. Ya me la pasé. Entonces, para mí todavía me queda una duda porque pues a la hora del examen ahí sí. Pero ¿cuál duda te queda para aclararla de una vez? Sí, Ya porque encontramos a la la hora solución. del examen pues ahí sí ya va a estar más canijo, ¿no? A ver, Porque pues usted no está diciendo que cuando está adelantado es positivo y cuando está atrasado es negativo, ¿no? pues vamos a usar esta ecuación y yo creo que con eso se quita el problema, ¿no? Usamos esta ecuación de la potencia y ya. Pero a la hora de interpretarlo, pues si nos dice está en adelanto o si nos dice está en atraso. Ah, no, pues mira, no te preocupes, aquí va a ser teta del voltaje menos teta de la corriente. Y se acabó el problema, que no te interese lo demás ya. Ya aquí no te va a afectar. No sé si me estoy explicando. Así quedaría la fórmula de la potencia. ¿Sí me explico o no? Aquí ya no te interesa si está el atraso es uno y el adelanto es otro, ¿no? Es que yo no te lo estoy diciendo, yo te lo estoy demostrando con un libro que yo consulté. Pero con esta ecuación que tú nos acabas de compartir aquí con el link pues sí dan los números. Entonces quiere decir que sí, y sí es cierto, ¿no? Esta es la potencia aparente, así se calcula la potencia aparente, es el voltaje por la corriente, es la que calculamos todo el tiempo. La potencia real, pues es la que yo les estaba presentando, pero sin estas dos, ¿cómo se puede decir? O sea, yo lo estaba poniendo como teta genérica, asumiendo que sabíamos esto, pero yo no me acordaba de esta parte. Y ya la potencia reactiva, pues ya sería otro cuento, ¿no? Estábamos sacando potencia real ahí. Y ya pues el factor de potencia ya se sacaría P sobre S, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda. Entonces, esta ecuación es la que usamos. Y yo creo que con eso, bueno, aquí le podemos poner B mayúscula y aquí le podemos poner I mayúscula para que se denote que es del voltaje y el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Y esta misma ecuación la utilizamos en el ejercicio. La ponemos aquí.
Y con eso ya no va a haber ningún problema, creo yo, ¿no? A menos que tengan alguna otra duda ustedes. Aquí, por ejemplo, ya le podemos poner, a ver, pondríamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ya aquí ya la transformamos a como nosotros la ocupamos, ¿no? Ahora sí, ¿no? El ángulo del voltaje, ¿cuánto es? Pues aquí no tenemos ángulo del voltaje, ¿no? Nomás tenemos los 230, quiere decir que su ángulo está a 0. Y el ángulo de la corriente son 30 grados, entonces sería 0 menos 30 grados. Así quedaría, ¿no? Y acá sí tenemos un ángulo del voltaje y tenemos un ángulo de la corriente, entonces acá corregimos nada más esta ecuación. Entonces la potencia de entrada, pues utilizamos esta misma ecuación. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Este es el ángulo del voltaje, este es el ángulo de la corriente y este es el resultado que teníamos. Bueno, ahí está. Espero se hayan aclarado las dudas y si no, pues, ¿cuáles? Díganme sus comentarios. Ya notaron la ecuación, así quedaría, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra duda? Nos quemamos 40 minutos. Estoy preguntando. ¿No? Entonces continuamos. ¿Sí me están escuchando? Sí, profesor, se escucha. Bueno, entonces no hay ninguna otra duda o comentario o pregunta con respecto a pues esto, lo de los ángulos, lo que ya sacamos qué pasaba aquí con el ángulo, era menos, se restaba. Bueno, entonces voy a cerrar este archivo, lo voy a grabar, lo voy a cerrar. Igual este. Y pues vamos a empezar con el análisis entonces del circuito equivalente del transformador. Bueno, vamos a empezar con lo que se conoce permeabilidad finita. No estamos viendo qué significa la palabra finita, es algo que se puede contar. Por ejemplo, ahorita, ¿ustedes en la actualidad conocen algo que no se pueda contar? Es pregunta. ¿La puedes repetir, profe? Que si ustedes conocen algo que no se pueda contar, algo que sea infinito, pues aquí se permeabilidad finita. ¿Conocen algo que sea infinito ustedes, que no se pueda contar? Eso es algo finito, ¿no? Lo finito es algo que se puede contabilizar. ¿Los números? Los números, aunque son compuestos, ¿no? Son del 0 al 9 nada más y ahí se empiezan a repetir en secuencias distintas, pero se repiten, ¿no? Pero vamos a suponer que son los números. ¿Qué otra cosa sería finita? Infinita que ustedes conozcan. Pues yo creo que ahorita, en la actualidad, la mayoría de las cosas se pueden contar, ¿no?
Por ejemplo, ya se sabe cuántos cabellos tiene una persona en la cabeza. Se pueden contabilizar, por ejemplo, los granos de arena en una playa. Se puede hacer un estimado por estadística y así, ¿no? Muchas cosas que antes se decían que eran infinitas, ¿no? Por ejemplo, los granos de arena en una playa de antes decían que eran infinitos, ¿no? Cosa que no es cierto, no se puede contabilizar. Pero debe haber muchas cosas que todavía no tengamos la capacidad para contarlas, ¿no? O para estimar su cantidad. Y pues eso se podría decir que es infinito. Entonces, en el en el núcleo de un transformador no ideal, tiene permeabilidad finita y pérdida en el núcleo, ¿no? O sea, por lo tanto, aun cuando se deje abierto el secundario, que es la condición de que no le conectemos nada, o sea, sin carga, así como ustedes van a medir su transformador el jueves, o sea, sin carga lo van a medir. El devanado primario toma de la fuente algo de corriente conocida como corriente de excitación. A esa corriente de excitación le vamos a llamar I subíndice phi. Y es práctica común suponer que la corriente de excitación es la suma de dos corrientes. La corriente de la pérdida que existe en el núcleo por calentamiento. Pues esa energía se va a transformar, una en magnetismo y la otra se va a transformar en calor. Y esas van a ser las pérdidas en el núcleo, las que se transforman en calor. Y aparte del magnetismo que se escapa del núcleo, ¿no? Y la otra corriente es la corriente de magnetización que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues la corriente de excitación, o sea, la que se utiliza para generar ese magnetismo en el núcleo, pues se va a dividir en dos corrientes, ¿no? La corriente, la IC, que son las pérdidas en el núcleo por calentamiento prácticamente, y que se pueden deber a otras cosas, y la corriente de magnetización, que es la que nosotros quisiéramos que la I de excitación fuera igual a la corriente de magnetización, para que no hubiera pérdida, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿De acuerdo? Entonces, la componente de pérdida en el núcleo de la corriente de excitación explica la pérdida magnética, o sea, lo que se sale de magnetismo del núcleo, que son las pérdidas por histéresis, que se acuerdan que lo vimos que también era mucho relacionado al instrumento de medición, y lo que se le conoce como corrientes parásitas que se transforman pues finalmente en calor, ¿no? Por eso el núcleo lo laminan. Ustedes ya se dieron cuenta que vienen en delgadas láminas, ¿no? Para que estas corrientes parásitas se disminuyan al mínimo. Entonces, en el núcleo del transformador pasa eso, ¿no? Entonces, si lo que viene siendo el voltaje inducido en el primario es la FEM inducida en el lado primario y RC1 es la resistencia equivalente de la pérdida en el núcleo, entonces se tiene que la corriente de pérdida en el núcleo, o sea, la IC, pues sería igual a esto, ¿no? Esta es la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Si nosotros tomamos esto como voltaje, pues el voltaje sería igual a la corriente por la resistencia. Pero a nosotros nos interesa ahorita la corriente. Entonces la corriente de las pérdidas va a ser igual al voltaje inducido sobre lo que viene siendo la resistencia equivalente de pérdidas en el núcleo, que se llama RC1. Esa C, por eso se le pone C aquí. Y este 1 es debido al primario. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No hay preguntas para continuar? Bueno, entonces la componente de magnetización de la corriente de excitación es responsable de establecer el flujo mutuo en el núcleo. Como una bobina que porta corriente forma un inductor, la corriente de magnetización, o sea, la I subíndice M, da lugar a una reluctancia de magnetización, perdón, una reactancia de magnetización, que se conoce como X de reactancia, M de magnetización y 1 del primario, ¿no? Y esto pues establece que la reactancia de magnetización del primario es igual a el voltaje inducido en el primario. Pues aquí tendríamos la reactancia, acuérdense que sería pues un valor complejo, ¿no? Entonces por eso sería J sobre
la corriente, por la corriente de magnetización. Y acuérdense, como esto es la resistencia, seguimos aplicando aquí la ley de Ohm. Continúo. Bueno, ¿no hay preguntas? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Nos vemos mañana, ¿no? Mañana vamos a continuar con esto. Aquí salió un problema en mi casa y lo tengo que ir a arreglar. Se nos acabó el gas, en pocas palabras. Bueno, si no tiene ningún comentario, nos vemos mañana.
¿verdad? ¿Esto qué? Recién hackeado.